Hola niños, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a trabajar la clase número 3 del mes de junio en su asignatura Lenguaje y Comunicación. Recuerden que van a trabajar con su texto del estudiante y con su cuaderno. En el cuaderno van a escribir la fecha y el objetivo de la clase, que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de diferentes tipos de narraciones para su mejor comprensión lectora. Van a trabajar la página 74 y 75 y van a leer el texto Sobrenombres de la autora Silvia Schuher. Este es el texto que ustedes deben leer. Básicamente se trata de algunas personas, algunos personajes que no están conformes con el nombre que tienen por distintas razones. Por ejemplo, Ana no le gusta su nombre porque considera que es demasiado corto y más encima es Capicúa. ¿Qué quiere decir Capicúa? Que es un número o palabra, en este caso una palabra, cuya lectura es igual tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra reconocer, si ustedes la intentan leer de derecha a izquierda, se van a fijar que dice exactamente lo mismo. De ambos sentidos va a decir lo mismo. Siguiendo con el texto, los personajes van manifestando su descontento con el nombre que llevan por los apodos que van recibiendo. Luego tenemos un párrafo donde se destaca la palabra ya. ¿Por qué se destaca? Porque nos quieren enseñar que esta palabra no lleva tilde porque es una palabra monosílaba, es decir, lleva una sola sílaba y tiene un único significado. Por lo tanto, en ningún contexto lleva tilde. Siempre se va a escribir así, tal cual, sin tilde. Al contrario de la palabra que sale en el párrafo siguiente, que es la palabra se, nos pregunta si puede llevar tilde en algunas ocasiones y en qué caso lleva tilde. Efectivamente, esta palabra puede llevar tilde cuando se refiere a verbos. Por ejemplo, el verbo ser, por ejemplo, sé bueno. Y el verbo saber, no sé qué decir. En esos casos, la palabra sé sí debe llevar tilde. En este párrafo no lo lleva porque no se refiere a un verbo, es solamente un pronombre. Finalmente, en el último párrafo, sale una llave. En esta llave, la autora lo que nos quiere decir o explicar es que este es el nudo del cuento. En el nudo del cuento lo que ocurre es donde se presenta el problema o el conflicto de los personajes mediante algunos ejemplos. Es decir, aquí nos damos cuenta qué pasa, cuál es el problema, cuál es el conflicto de la historia. Luego del conflicto, obviamente, vienen ya las soluciones, ¿no es cierto?, para hacer el desenlace del cuento. Como les decía, una vez que se presenta el conflicto, ahora vienen las soluciones, ¿cierto? Y nos dice ahí que el intendente, ¿no es cierto?, puso un libro de quejas para que los vecinos empezaran a explicar por escrito sus problemas, ¿ya? Una persona, Irineo Hermenegildo Pérez, dice, poeta, hombre de luces, pensó en el problema como 48 minutos seguidos hasta que de pronto tuvo una idea. ¿Por qué nos destacan esto? Porque don Irineo era un hombre de luces, es decir, era un hombre inteligente que usa la razón. Como podemos decir en sentido figurado, se le alumbró la ampolleta, por eso tuvo una gran idea. ¿Qué deben realizar ustedes? Subrayar, ¿cierto?, las palabras que caracterizan a este personaje. ¿En qué otro elemento puedes fijarte para describirlo? ¿Qué otros antecedentes nos entregan acá para describir esta persona que es un hombre de luces, ya una persona inteligente? Deben ustedes subrayar qué otras características les dan. Luego, siguiendo con el texto, nos destacan en amarillo unos guiones, ¿ya? Y nos explican que muchos cuentos incluyen diálogos entre los personajes. Y esos diálogos, una de las formas de presentarlo es mediante guiones largos. Cada vez que en los cuentos se presentan diálogos, es decir, donde hablan entre ellos los personajes, van escritos entre guiones largos, ¿ya? Para que lo recuerden. Y finalmente tenemos en el párrafo la palabra de.
Y también es una palabra monosílaba y no lleva tilde. ¿Qué significa cuando sí tiene tilde? Cuando lleva tilde es porque se refiere a un verbo. ¿Ya? En este caso no es un verbo, pero si llevara tilde es porque se está refiriendo al verbo dar. ¿Ok? Y por último, esto lo van a realizar ustedes, dice, eso sí, con lo que habían presenciado, decidieron quedarse con el nombre que tenían. Nunca les pareció más hermoso. Y nos dice, la palabra sí, ¿siempre lleva tilde? Ustedes van a averiguar esto. ¿Siempre lleva tilde? ¿O hay ocasiones donde la palabra sí no lleva tilde? Esa es la misión que van a hacer ustedes y van a buscar por su celular, en internet o consultar con algún adulto o con algún profesor e investiguen, averigüen si la palabra sí siempre lleva tilde o no. Luego van a pasar a la actividad que tienen que trabajar, ¿cierto? Y deben reflexionar sobre el texto modelo y las estrategias utilizadas por la autora. La autora utilizó una raya o guión largo en algunas oraciones. ¿Para qué hizo esto? Para que el lector supiera que se está refiriendo a un diálogo entre los personajes, ¿cierto? Ustedes deben escribir esa respuesta. Luego, la autora puso tildes a algunos monosílabos para que el lector, ¿para qué puso tildes en algunos monosílabos? De acuerdo a lo que acabamos de explicar, ustedes deben responder. Finalmente, la autora indicó especialmente las características de Irineo Hermenegildo Pérez para que el lector, es decir, ¿ustedes qué? Entendieran, comprendieran, aprendieran, ¿ya? Ustedes deben escribir cuáles fueron las intenciones de la autora al darnos todas esas explicaciones que yo les acabo de mencionar. Y eso ha sido todo su trabajo. Recuerden realizar su trabajo en orden, volver a leer si tienen alguna duda, ¿ya? Si hay alguna situación que les parece muy complicada, consulten con sus profesores o con su psicopedagoga para que puedan realizar su tarea sin ningún problema. Buen trabajo, chicos. Nos vemos. Chao.